Por lo tanto, todo lo que ustedes ven de esas tinieblas, la luz lo va a oír en cierto momento. Y lo que ustedes tienen que proclamar es la verdad. Entonces, en este desquiciado plan que tiene esta gente, que le he presentado miles de documentos sobre eso, está directo en los 17 objetivos del desarrollo sostenible para ellos, y aceptar en cambio los otros aspectos de modernidad no tienen ningún sentido. El transhumanismo es el inevitable día del mañana si estamos de acuerdo con nuestra actualidad. Si queremos cambiar nuestro destino, debemos retroceder en el tiempo y comprender dónde hemos cometido el error fatal. La tradición confirma que el diablo, la sagrada tradición confirma que el diablo puede hacer casi todo, pero no puede crear a un humano, sino Dios es capaz de crear un humano. Solo es capaz de crear una parodia al diablo, un simulacro, y la letra H+ es claramente idea suya de un futuro simulacro. Entonces, el transhumanismo busca la eterna vida, ¿sí? Pero no siendo la esencia humana. Y hacia los fines de los tiempos, esta generación va a ser testigo del surgimiento de un nuevo movimiento social radical conocido como el transhumanismo. Y ya le digo que los liberales de acá, guiados por Esper, por Milei, son masones y son un movimiento social radical que hablan directamente del transhumanismo en un lenguaje que ustedes todavía no lo entienden. Entonces, al expresar una fe inquebrantable en el avance continuo y rápido de la tecnología humana, los transhumanistas miran hacia el futuro con lo que solo puede describirse como un fervor religioso. Muchos de los seguidores de este movimiento señalan la singularidad tecnológica como el clímax de la civilización humana, creyendo que este evento marcará el comienzo de una nueva era para la raza humana en la que los mortales limitados trasciendan sus cuerpos biológicos o puedan extender su conciencia a un nuevo recipiente anfitrión y se disponen a conquistar el universo. La espera transhumanista de la singularidad es comparable a la cristiana, la espera de la segunda venida de Cristo. Pero el secreto de la eternidad está dentro de la divinidad de uno. Irónicamente, la Biblia señala que en el momento justo antes de la segunda venida de Cristo, el mundo se caracterizará por una arrogancia humana sin paralelo, dirigida por el anticristo. La raza humana lanzará no solo una rebelión espiritual contra Dios, sino una confrontación física real entre ella y Jesucristo. El apóstol Pablo previó este conflicto hace casi 2000 años, porque dijo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este capítulo de San Pablo habla ¿de quién? De Bergoglio. Para comprender adecuadamente los orígenes de esta religión, del transhumanismo, vamos a decirlo así, porque se va a convertir en eso, primero tenemos que examinar el desarrollo de la civilización humana después del diluvio. Y lo voy a volcar teológicamente porque, como soy teólogo, está todo unido. Cuando veía toda esta documentación y demás, y me pasaba por la cabeza como una computadora, y unía todo, digo,
Cuánta verdad que tenemos a la vista de los ojos y no todo el mundo se da cuenta. Y es bueno que estas conferencias existan para que ustedes se den cuenta y reflexionen y piensen. Entonces, para comprender adecuadamente los orígenes de esta nueva religión que va a existir, primero debemos examinar el desarrollo de la civilización humana después del diluvio. Es un momento marcado por otra rebelión narrada por primera vez en el Génesis capítulo 11, la historia de la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada le dará disestir hasta de que ahora han pasado a ser. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. En esta historia, Dios dispersa la raza humana y confunde a las personas con diferentes idiomas. Su razón para hacerlo es evitar el inevitable desastre provocado por un gobierno global y un lenguaje común. Porque son estas cosas una preocupación. Esto es más que un comentario hablando de Dios. Es una profecía de la que vendrá. Es una profecía de algo tan malo que Dios lo detuvo en el momento justo y necesario en que vio por primera vez que la raza humana iba a ser un solo gobierno y una sola lengua. Dios sabía que si dejaba seguir su desarrollo tecnológico entre el ladrillo y la piedra en ese momento para construir la torre, la raza humana algún día lo iba a desafiar. Después de todo, ¿cuál fue el motivo para construir la Torre de Babel en primer lugar? Dijeron: construyamos una gran ciudad con una torre que llegue a los cielos, un monumento a nuestra grandeza. ¿Sí? Génesis 11.4. La raza humana se propuso construir un monumento en su propia grandeza, exaltando a la humanidad por encima de Dios y extendiendo su torre hacia el cielo con el único propósito de usurpar la gloria y la autoridad de Dios. Este deseo humano innato no terminó con la Torre de Babel, continúa hasta nuestros días y pronto resultará en un intento final de usurpar la autoridad del Creador o de la divinidad que nos vio nacer y nos dio nacer. El transhumanismo y la inmortalidad es el motivo de esta gran rebelión que se basará en las mentiras y en el engaño y será desenfrenado en los últimos tiempos, como lo estamos viendo. Y así como Dios endureció el corazón del faraón por confiar en su propio poder, Él hará lo mismo con los habitantes de la tierra que se emborracharán con su propio poder. Entonces, en Tesalonicenses 2.11 dice: entonces Dios le envió un gran engaño y ellos crearon todas estas mentiras. San Pablo deja en claro que estas personas
serán engañadas por creer las mentiras. Pero ¿cuáles son exactamente las mentiras a las que se refiere? Un examen superficial del libro de la Biblia revela una cita de estas mentiras. De hecho, es la primera mentira a la que se hace referencia en la Biblia. No moriréis, ciseñó la serpiente. Dios sabe que tus ojos se abrirán cuando lo comas. Te volverás como Dios, sabiendo todo, tanto el bien como el mal. Génesis 3, 4, 5. Cuando la serpiente le da la manzana. Estas mentiras en el jardín de Edén sobre alcanzar la divinidad son las mismas mentiras a las que se refiere Pablo. Las mismas mentiras que trajeron al pecado al mundo serán las mismas mentiras que provocarán la rebelión final contra Dios Todopoderoso. La humanidad cerrará el círculo. En los últimos años, los mismos proyectos de construcción previstos por los arquitectos de la Torre de Babel darán como resultado que la humanidad alcance un nivel de sofisticación tecnológica tan avanzado que nada le será imposible. La raza humana llegará a creer las grandes mentiras de la serpiente. En su arrogancia, el hombre creerá que es inmortal, omnisciente, igual que Dios. La ciencia del transhumanismo ha entrado en la corriente principal a través de las películas de Hollywood, como les decía, como Trascendental, como Avatar, como Capitán América, como Interestelar e innumerables otras películas que les nombré. Ray Kurzweil de Ghoul, a quien muchos llaman el padre del movimiento transhumanista moderno, ha introducido el concepto de que la muerte, la enfermedad y el envejecimiento pueden superarse mediante nuevos avances científicos. El transhumanismo es la nueva religión que ofrece al hombre una resurrección tecnológica de la muerte y la entrada a un cielo artificial llamado cerebro mundial o mente colmena. Resident Evil, ¿se acuerdan la colmena? Bueno. El transhumanismo, que ofrece en varios niveles beneficios potenciales reales para la humanidad, al final se convierte en una alternativa tecnológica a la oferta de Jesucristo a la humanidad de una verdadera resurrección de la muerte y la verdadera vida eterna. La pregunta es, ¿puede el transhumanismo realmente ofrecer una resurrección viable de la muerte y de la vida eterna real? Las nuevas generaciones de hombres y mujeres no quieren que sus cuerpos y mentes envejezcan como sus padres o abuelos, y buscan la ciencia del transhumanismo para otorgarles una inmortalidad transhumanitaria. Un número cada vez mayor de personas en todo el mundo exige que sus gobiernos comiencen a obtener fondos masivos para combatir el envejecimiento. ¿Quién no querría que los gobiernos del mundo dejen de gastar dinero en burocracias y guerras sin sentido y comiencen a financiar tecnologías anti-envejecimiento? Ciencia y tecnología anti-envejecimiento, cargando la conciencia humana de un concepto moribundo, un nuevo clon, la cría de especies de animales y humanos. Los transhumanistas no palpan la resurrección en la vida eterna. El hombre de fe sí lo palpa. Y esa es la gran diferencia. Idealmente, cuando tratamos con la ciencia, deberíamos tratar la evidencia empírica y hechos científicos. Tanto los Anunnaki como Adán y Eva fueron creados como seres inmortales que tenían cuerpos biológicos perfectos y vivían en un ambiente perfecto, que era el jardín del Edén, el paraíso. Ellos fusionaron a nivel mucho más alto de conciencia y biología que el hombre contemporáneo. Primero poseían un vasto espectro de poderes que el hombre moderno ha perdido. Poderes de otra dimensión para gobernar y controlar el entorno llamado Tierra. A nivel personal tenían el poder de comunicarse entre sí y con Dios a nivel telepático.
y vivían en un entorno con un espectro de color, sonido e incluso sabor mucho más amplio. No tenían problemas psicológicos y todas sus relaciones estaban en perfecta armonía. La fuente de existencia fue una fuerza vital multidimensional y sobrenatural que fluyó de la palabra de Dios. Debe recordarse que la palabra de Dios no era solo expresión verbal, sonido y sintaxis. La palabra de Dios era Dios mismo. Por eso dice el Génesis, y Dios dijo que se haga la luz, y la luz se hizo. Además, la palabra de Dios es parte de la naturaleza trina de Dios. Jesucristo fue el Verbo hecho carne. La realidad de un Dios viviente personal, infinito, multidimensional del universo que existe fuera de las dimensiones del tiempo y el espacio y que eligió crear a la humanidad y toda la creación como una expresión de su amor divino, está mucho más allá del pensamiento plano. Es la propia divinidad de cada uno de nosotros. El hombre moderno en su ignorancia intenta censurar esta realidad, torciendo esta verdad cómica para etiquetarla como mito, fábula o cuento de hadas. Pero ustedes, si comprenden y abren la conciencia como hoy quiero que ustedes abran, van a entenderla.